¿Cuántas veces encontramos que entre la gente de afuera del cristianismo, a veces hay mejores personas que dentro de las iglesias? Ojo, no lo digo que todos, pero pasa esto. ¿Por qué? Porque no estamos realmente sirviendo a Dios con nuestro espíritu de agradecimiento, de acción de gracias, cuando venimos los domingos a la iglesia. ¿Sí? Nada más. Siempre tenemos que hacerlo. Amén. Recordemos que el Señor nos dijo que nosotros somos... vamos a hacerlo completo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, cuando Él estaba enseñando a sus discípulos. Pero a sus últimos tiempos, Jesús le delegó esto y dijo, vosotros sois la luz ahora del mundo. Y entonces nos delegó a sus discípulos para que siguiéramos haciendo el trabajo que Él no dejó inconcluso, guarda con eso. Él concluyó su trabajo de muerte y redención en la cruz. Pero ¿quiénes tenemos que trabajar ahora? ¿Y qué dice Pablo? Que somos el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Como cuerpo de Cristo, ¿funcionamos como Cristo quiere que funcionemos? Muchas preguntas quedan, ¿no es cierto?, para esto. Pero volviendo a los leprosos, vemos ahí en el verso 15, y glorificando dice, se postró, miren ustedes, uno que no era judío, o sea, no conocía a Dios, podríamos decir. O si lo conocía a medios porque era samaritano. ¿Por qué esta diferencia? Aunque vivía ahí cerca, estaba entre Galilea y Judea, sin embargo los samaritanos había sido un pueblo que años atrás, en el tiempo de Daniel, que justamente algo hemos visto, perdonen, yo me confundo con lo que yo estuve viendo esta mañana. Antes de salir justo estaba una audición de enlace que hablaba de Daniel, me mezclan los tiempos y los lugares. Pero esta persona hablaba de Daniel. Los tiempos de Daniel atacaron a todo Israel en ese entonces y se llevaron cautivo toda la parte del centro, que era la parte previamente que se llamaba Israel, y se los llevaron a Babilonia, ¿se acuerdan? Entonces todo eso pasó, ¿y qué hacían en ese entonces? Para no dejar, algunas veces destruían todo, pero otras veces no, y entonces... ¿Qué hacían? Llevaban este pueblo para allá y traían el otro que estaba allá, fue para acá o de otro lado, lo iban cambiando para evitar rebeliones que se pusieran de acuerdo y demás. Entonces, ¿qué pasó en Samaria? Había una mezcla tremenda de judíos, los que por ahí pudieron quedarse, y de los que habían traído a la fuerza. Y se mezclaron entre ellos, hicieron familia y vino una raza de samaritanos que alguno por ahí se había sido más fuerte, o el padre era el creyente, podríamos decir así, a veces más o menos, pero era una mezcolanza tremenda. Por eso que los dos judíos no aceptaban los samaritanos. Y este era samaritano. Y vino a los pies de Jesús, se tiró, dice, que como siempre he dicho, algunos han probado lo que es estar, como sabemos cantar, a los pies. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Sin que se le enseñara en el coro, sin embargo, se postró, no en las manos solamente, en tierra, sino aún total sumisión, como para había sido sanado de lepra. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Y esa es una acción de gracias. No solamente vino, Jesús, me sanaste, gracias, chao, y siguió. Vino, se postró y ahí adoró al Señor y le mostró una acción de gracias realmente poderosa, ¿no es cierto? Ahora, 16, tenemos hasta el 19, pasamos, 17, pregunta por los 10 que se habían ido. Ahora vean esto, lo que a mí me interesa. ¿Qué le dijo Jesús? ¿No le dice nada a eso? 9 fueron sanos, pero uno solo fue salvo por tener una acción de gracias a Dios. Precisamente de eso quiero hablarles. Así que vayan buscando en Colosenses capítulo 3. Antes vamos a pasar por Romanos 8, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque no los quiero demorar demasiado. Pero es hermoso realmente toda la palabra de Dios. La gratitud realmente podemos decir que ayuda a nuestra salvación.
Como decía, dice la palabra, ¿no es cierto? Y decía especialmente Santiago, una fe sin obras es muerta. Y un muerto no alaba ni bendice ni nada para nada a nadie. Por eso tenemos que tener cuidado a veces cuando nos, como decía Pablo, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. O sea, guarda, no es muertos en todo, muertos al pecado. Pero sí vivos para hacer esas acciones de gracias a Dios por nuestra salvación, ¿no es cierto? Así que esto realmente tenemos que recordar. Y por esto no me contesten, pero yo pregunta, como decía alguien, ¿cuántos estamos realmente agradecidos a Dios? Estamos agradecidos. 9 quizás también fueron agradecidos, guarda, no les quiero pinchar el globito a nadie. Así que no se queden con solamente ser agradecidos. Porque yo también pregunto, ¿cuántos expresamos nuestro agradecimiento a Dios? Yo puedo estar muy agradecido, pero en el trabajo, mutis. Somos cristianos de la secreta. En la escuela menos, se van a burlar. Hay una linda película que están dando este tiempo en DirecTV, no sé cuántos puedan tener acceso, pero que dice No me avergüenzo, se llama. Si la pescan, trata de una de estas niñas que murió en uno de los... Niñas, digo yo, bueno, se me van a enojar. Señorita, que murió en el tiroteo, uno de los tiroteos que hubo en Estados Unidos. Y precisamente fue la primera que mataron por ser cristiana. Era un grupo nazi. No sé si se acuerdan, salió en los diarios y todo, en el año 12 creo que fue más o menos. La historia de esta chica, cómo ella fue fiel al Señor a pesar de sus problemas y demás. Pero creyó realmente y su acción de gracias era dar testimonio en la escuela y en todo lugar. Así que se puede, chicos. Se puede, aún en la primaria. La secundaria a veces es más difícil. Y también en la universidad. En todo lugar podemos tener una acción de gracias al Señor. Tenemos que tener realmente una acción de gracias para con Dios. En Romanos 8, que tenemos, no sé si eso, gracias, dice que todas las cosas, ¿cuántas cosas ayudan a bien? ¿Están ahí? ¿Cuántas cosas ayudan a bien? ¿Lo creemos? A veces cuesta, ¿o no? Y a veces, hoy hablábamos con la hermana, me hizo acordar cuando en mi juventud, hace unos añitos nomás, en Mendoza, teníamos entre los chicos, los muchachos y las chicas de esa época, adolescentes. Yo salí de Mendoza a los 17, así que antes de eso, andábamos siempre, cuando andaba medio, ¿y qué te pasa? ¿Andás con el chino desinflado? Nos preguntábamos, no sé de dónde salió eso del chino desinflado. La verdad que no sé si fue cuando empezaron quizás a surgir los muñecos esos que se inflan, puede ser, pero empezó eso. Y cuando algunos lo veíamos medio, che, vamos a inflar el chino. Y así nos exhortábamos unos a otros a veces, ¿no es cierto? Y hablaba con la hermana también que a veces parece que se nos desinfla la fe, se nos desinfla el agradecimiento al Señor, la acción de gracias a Dios por todo. Hay infinidad de veces, y lo hemos leído la vez pasada, no quiero recalcar de nuevo el tema, que el Señor nos pide que estemos siempre gozosos. El gozo no debemos perderlo. Podemos estar tristes, pero no desinflados o abatidos. Entonces, el gozo del Señor debe estar siempre y la fe, confiando por la fe, que Él sabe por qué. Él sabe por qué. Más de una vez, y no le quiero recalcar con mi propia experiencia, pero cuántas cosas que en ese momento no entendía sobre mí, especialmente sobre mis cuerpos, enfermedades y demás, no entendía por qué Dios lo permitía. Pero a la larga lo entendí y doy gracias a Dios ahora. Doy gracias a Dios porque muchas ventajas han venido gracias a esos problemas y que pude de esa manera servir mejor al Señor. 28, el 29, sigamos rápido, habla ahí de la predestinación, que no es una predestinación por azar. Es una predestinación, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros y si estamos
realmente confiados en que Dios obra para bien y todo en nuestra vida obra para bien, porque hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios, tenemos que saber entonces que tenemos un propósito en la vida. Eso es lo que Dios predestinó para nosotros. Gustavo va a hacer tal cosa, y así cada uno, y Mateo hará la otra, y cada cual suple una necesidad en el cuerpo de Cristo. Por eso también es tan importante no andar, no sé cómo podríamos decir, celando o pretendiendo hacer lo que otro hace. Guarda con los ídolos musicales y demás. No todos podemos ser un Marcos Witt, ¿no es cierto? O ahora hay otros que están más de moda. Ya pasó, ya está en media edad intermedia ya Marcos. Aunque ahora viene para el retiro de Cita con la Vida, viene Marcos Witt. Pero tenemos que estar atentos entonces a que Dios tiene un plan para nosotros. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Somos hijos de Dios, Jesús es el primogénito, es nuestro hermano mayor. ¿Lo imitamos? Yo siempre me acuerdo de mi hermano mayor. Y siempre lo veía tan fuerte, y así todo ahora con 90 años. Sí, 91 va a tener ya en Chile, sigue pastoreando. Así que, gloria a Dios, ¿no es cierto? Por mi hermano mayor. Bueno, el mayor de los que están vivos, quiero decir, ¿no es cierto? Pero el que más convivió con nosotros, yo me acuerdo más de él. Los otros ya eran más grandes y habían ya comenzado su vida, pero que ya están fallecidos. Pero tenemos que saber que Jesús es nuestro hermano mayor y entonces tenemos que guiarnos en esto. Sí, adelante. A los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, justificó, justificados por su sacrificio en la cruz. Y a los que justificó por su sacrificio en la cruz, también los glorificó. Miren ustedes cuántas bendiciones Dios tiene para nosotros y a veces nos olvidamos. Adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, sigamos. Tengámoslo bien presente. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Nos pregunta como diciendo, pero pedazo de otros pedazos. ¿Cómo? ¿No nos dará también con Cristo? Así nos dio a su Hijo, lo que más quería. ¿Estarías dispuesto a entregarlo a la muerte? Yo lo he pensado también, y la vez que vi a mi hijo por cuestiones de salud en una camilla y desmayado, la verdad que me tocó las fibras más íntimas, ¿no? Y para colmo era el único vivo que Dios nos había dejado con Jero. Entonces sé lo que es eso, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a desprenderse de lo mejor que Él tenía, aquel que le había acompañado en la fundación del mundo, porque desde siempre nuestro trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esa Trinidad, están unidos en esencia, en gloria y en poder también para bendecir a quienes, a sus hijos. Si Dios nos dio a su Hijo, se desprendió de su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas? Siempre y cuando estemos en su voluntad. Y la voluntad de Dios no es caprichosa. Mis compañeros de trabajo en Fiat me decían, cuando hablábamos de las cosas del Señor, dicen, tu Dios es caprichoso, hay que hacer lo que Él quiere y si no, no vale. Es que no es que Dios quiere que hagamos lo que Él quiere por caprichoso. Él pide eso para que andemos bien. Ya vamos a ver algo más de esto si tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero tenemos tremendo. Bueno, seguimos, si ustedes quieren ir, va pasando de a poquito, lo que vamos viendo allí que cuántas cosas podemos agradecer al Señor, ¿no es cierto? En todo, ¿no es cierto? Miren ustedes ahí, ¿quién nos puede acusar? Dios es el que nos justifica. Sigamos rapidito que, ¿quién es que condenará? Cristo murió. Que el diablo venga y haga lo que quiera, yo estoy escondido en Cristo, aleluya, aleluya. Dios intercede, dice, Jesús está intercediendo por nosotros. Sigamos rápido. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y habla toda la historia esta, tribulación, todo, 36. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así fue contado Jesús. Y a veces, ¿por qué nosotros queremos retirar un poco la cosa y cuando vienen problemas no los aceptamos o no los vivimos bajo la fe para glorificar al Señor? Puede ser una prueba, puede ser un ataque del enemigo, pero recordemos a Job, Dios lo permitió
para probar la fe de Job. ¿Cómo vamos a salir de la prueba? Cuando Él permite problemas en nuestra vida. Si no nos aferramos al Señor en amor y en gracia del Señor y en acción de gracia por lo que Él permite, vamos a salir perdiendo nosotros. 37. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Sigamos, por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Entonces allí vemos de la muerte, la vida, los ángeles, principados, todo más adelante. Y en el 38 dice que ni aún de ninguna otra cosa creada. Y en las cosas creadas, una de las cosas creadas es el mismo Satanás. ¿Estamos conscientes de eso? Miren que el diablo lo primero que quiere hacernos creer es que Él es omnisciente. Y quiere robar nuestros pensamientos. Y el diablo no puede saber lo que pensamos, no es omnisciente. Dios es el único omnisciente. El diablo no, o sea que más sabe por diablo que por otra cosa, por viejo. Sabe más por viejo que por diablo y por querer. Entonces con mirarnos solamente ya a veces nos manifestamos como andamos, ¿no es cierto? Si tenemos un problema y andamos con una cara entonces el diablo sabe, empieza y sigue hinchando y cualquier cosa nos molesta y andamos mal y contestamos mal y etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que nos puede pasar. Sin embargo, dice que ninguna otra cosa creada, y no nos olvidemos que el diablo es una criatura, no es Dios, fue un ángel, pero caído, pero no tiene los atributos de Dios. Dios es el único que tiene sus atributos reales. Entonces, todo esto tenemos para agradecer, no nos olvidemos de esto. Pasemos entonces a Colosenses 3 y veamos ahí desde el versículo 1. Vamos a ir analizando esto un poquito dentro de los tiempos que nos queda y realmente podamos aprender cómo manejarnos en fe. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y entendamos bien. Habla de las cosas de Dios, las cosas del cielo. No que vamos a sentarnos abajo del árbol de manzanas para esperar que caiga no quiere decir eso. ¿Estamos? No, estas cosas de arriba hay que trabajar. Dios nos hizo. Una de las primeras cosas que creó Dios en el universo fue el trabajo. Él empezó trabajando. Y a Adán y Eva les puso para administrar la tierra, que lamentablemente después se lo delegaron y por el pecado se lo dio a Satanás, pero Cristo vino a rescatar todo eso, ¿no es cierto? Así que fue hermoso. Pero entonces dice, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas del Señor, podríamos decir así, donde está Cristo sentado, ya lo vimos en Romanos 8, a la diestra de Dios. Poned las cosas, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde está enfocado nuestro querer, nuestro vivir, nuestro hacer? ¿Qué les parece? ¿No es cierto que más a veces miramos lo que nos rodea que lo que Dios tiene preparado para nosotros por fe? Si me afecta algo y me duele aquí o me duele allá, ¿qué miramos? Inmediatamente buscamos la farmacia. Yo no estoy en contra de los medicamentos. Yo creo que Dios va dando revelación para que el hombre vaya descubriendo lo que yo... Miren ustedes, todas estas... Hablo de drogas en las buenas formas, ¿no es cierto? Drogas legales. Dios va haciendo que el hombre descubra las drogas legales y que va sanando muchas cosas, aleluya, que antes no había. Así que gloria a Dios por estos adelantos, pero no inventan nada, van descubriendo lo que Dios proveyó y que estaba desde la fundación del mundo. Y a veces cuántos yuyos por ahí los pisoteamos sin saber a lo mejor el beneficio con el cual Dios los creó. Y a veces no quisiéramos que crezcan, o a veces son hasta pinches que nos pinchan y sin embargo por ahí son plantas medicinales que ni conocemos, ¿no es así? Entonces, gracias a Dios por todas esas cosas, pero pongamos la mira cuando ocurren los problemas, y allí está el asunto, para dar gracias a Dios y estar siempre gozosos y saber que sobre el problema, como siempre les he dicho, ¿se acuerda alguno? Cuando tenemos un problema, ¿enfocamos la vista en el problema o lo enfocamos en Dios? Le decimos a Dios, Señor, mira esto que me pasa, ay, estamos con el ay, ayúdame, bendíceme y me. ¿Y qué tendríamos que haber hecho primero?
cáncer inmundo, sal de ahí. En el nombre de Jesús, porque tengo un Padre que te va a vencer. Dios escucha eso. Es preferible la lucha contra el mal que el estar llorisqueando, digamos. Dios nos comprende como Padre y a veces nos responde igual, gloria a Dios. Pero tengamos cuenta de que estamos hechos para luchar contra el enemigo, sabiendo, como ya vimos en Romanos 8, sea lo que sea que por H, por B llegue a nuestra vida, en Cristo somos más. ¿Cómo? Más que vencedores. Amén, amén. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay una ilustración muy conocida, pero se las voy a dar por algunos si alguna vez no lo han pensado. Yo he traído acá de estos billetitos que a veces aparecen así en las ofrendas, ¿no es cierto? No sé por qué tenemos la costumbre. Parece que la misma conciencia nos remuerde, ¿no? ¿No es cierto? O en el tiempo que había monedas, a veces son más monedas que billetes. Guarda con las ofrendas, es parte de la acción de gracias a Dios. Esto va de ya, de paso. Pero tenemos un billete de estos, ¿no? Y este está remendado, inclusive no sé cuántos ven, ahí tiene un remiendo de cinta scotch. Y esto, digamos, podríamos decir, es un Mateo cualquiera. Sucio, remendado, con la imagen de otro. Pero ¿qué pasa? Acá ustedes lo están viendo, ahora yo hago de cuenta. La palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice que es la palabra, el verbo hecho carne. Vamos a utilizar esta, ya que la tenemos acá. Lo pongo ahí, cierro y ahora, ¿están viendo al Mateo sucio? ¿Qué están viendo? La Biblia, que podríamos decir Cristo. Si estamos escondidos en Cristo, ¿qué es lo que ve el diablo? ¿Qué es lo que ven los vecinos? ¿Lo hemos pensado? Y por eso mantenemos el testimonio en alto. Y por eso salimos a la calle diciendo en tu nombre, Jesús, hoy puedo andar, puedo volver, puedo salir, porque Dios está conmigo. Voy a hacer lo que el Señor quiere que haga. Si tengo que visitar a alguien, si tengo que ir a pedir perdón a alguien, muy importante, no guardar rencores, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y cuántas otras cosas más, ¿no es cierto? Qué hermoso, En Cristo no se nos ve o no se nos debiera ver. Porque algunos por ahí, a veces hay quienes les gusta estar al frente de todo, que lo estén viendo siempre, ¿no es cierto? Por su apariencia, por lo que sea, por sus dones y demás. No, siempre todo lo desarrollaremos escondidos en Cristo. ¿Y qué pasa? Dice allí lo que leímos recién, ¿no es cierto? Dice que también seremos manifestados con Cristo en gloria. ¿Qué pasa? Que cuando queremos acordar, salimos ¿cómo? Valorizados. ¿O no? ¿Sí o no? Dios nos valoriza en Cristo. Dios nos valoriza en Cristo. Esto que no nos olvidemos. No nos olvidemos de esto. Lo digo por experiencia. Gloria a Dios. Y que he ido aprendiendo con todo el tiempo, en todas áreas, en el área económica, en el área de trabajo, en el área de estudio y demás. Yo no puedo vanagloriarme de grandes estudios universitarios, pero gloria a Dios porque siempre el Señor ha permitido que pueda ser de ayuda de una manera o de otra. Estaba conversando con los chicos ahora que una de las primeras que me supo escuchar y me avisó que me había escuchado por lo que ustedes están grabando ahora es una hija de un ex compañero de trabajo mío, un contador, o sea, mucho más equipado y educado que yo, podríamos decir. Sin embargo, pude compartir con él en fábrica la palabra y después nos visitábamos y demás. Y él vio todo lo que hacíamos, ¿no es cierto? No solamente en el trabajo, sino también con la iglesia y demás. Y gloria a Dios, murió creyendo en el Señor. O sea, que murió siendo hermano en la fe. Así que gracias por esto. Entonces la hija de él, una hija del corazón, cuando pasé a visitarla porque está la viuda y viven
no viven juntas, pero justo por la gracia de Dios las pesqué que estaban juntas en el hogar. Así que lo primero que me dijo, pues me llama tío. Cuando era chica, me llama tío. Entonces me dice, tío, dice, te escuché por el YouTube. Yo medio le dije mucho gusto, pero así que gloria a Dios que esto que están ustedes sale, y como me decían los chicos hoy, cuando me pusieron los cableríos, que hay muchos que están escuchando la palabra a través de este sistema que se ha no descubierto. Sí, se ha descubierto, no se ha inventado, se ha descubierto gracias a que... Y nos decía la palabra, que la palabra de Dios está en el universo. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Y que todo lo que decimos está en los aires. Si supiéramos y descubriéramos cómo podemos sintonizar nuestra frecuencia personal, que algún día quizás se aparezca esto, no me extrañaría que fuera así, y cómo entonces podemos ser manifestados con Jesús en gloria. Perdónenme que yo me ponga a hablar y me olvido de estas otras cosas. Vamos al 5, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. ¿Hace falta hablar mucho más de esto? Pienso que no. Todo eso está vencido ya, ¿no? Cosas, dice verso 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, ¿de qué? Desobediencia. No obedecemos, las cosas vienen y después, ay, ¿por qué, Señor? ¿No nos ha pasado eso? Y Jesús es tan amoroso que dice, bueno, pedime perdón. Perdona a quien corresponda perdonar y arreglemos las cosas. Siempre podemos volver al Primera de Juan capítulo 2, véanlo tranquilo ustedes, que el Señor con su sangre preciosa los limpia. Pero dice acá, verso 7, que en las cuales, en esas cosas, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora ya no. Parece que todavía estamos, ¿che? ¿Puede ser? No, esas cosas ya son archiconocidas. Y ojo que habla de pasiones desordenadas, por ejemplo. Hay pasiones ordenadas y que Dios nos da. Pasión por los niños, pasión por enseñar, pasión por testificar. Está bien, son pasiones. Entonces, las que están mal son las desordenadas, las que salen de las cosas para servir a Dios. Bien, pero, verso 8, el apóstol Pablo piensa que algo todavía puede haber quedado de residuo. Dice, pero ahora, está bien, lo otro pasó. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Las explosiones de ira. Amén. Enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aleluya. Malicia. A veces no es cierto y tenemos que reconocer que viene en pensamiento. Vemos tal o cual cosa y ya vemos a alguien en la iglesia que está conversando con alguien y ya lo relacionamos maliciosamente. Y a lo mejor le está testificando del Señor. No sé si me expreso. Entonces, guarda con las malicias. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Si no lo hemos visto, no podemos ser testigos. ¿Está claro esto? Para los judiciales es esencial. Si yo voy a testificar, no, porque me dijo la vecina. No, vos no servís. Si vos no lo viste, no servís. O sea que no podemos hablar lo que no hemos visto para testificar de una manera fehaciente, tal y tal cosa fue así. Porque yo lo vi y me cercioré. Y fui a la persona y le dije, pasa tal y tal cosa. No me hizo caso, fui a otro y finalmente voy a la iglesia y lo llamo públicamente para que diga cuál era el problema. Pero no sabemos hacer las cosas como manda en Mateo capítulo 18, ¿no es cierto? Luego el verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo ser humano, hombre, con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Entonces estamos hechos de acuerdo a la imagen de ¿quién? De Dios, del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no nos hagamos la imagen del Cristo que pintan por todas partes y salen a veces en los cines.
Nadie sabe cómo era Cristo en la carne. Nadie lo sabe. Hay algunas revelaciones por ahí de los que han vuelto de la muerte, han estado un tiempo más, que bueno, algunos rasgos han dicho, pero está también la cosa medio de nebuloso. O sea que no sabemos, porque Dios es espíritu y es verdad. Así que lo importante es nuestro espíritu. Así que no nos hagamos tanto problema, ¿eh? Está bien, está lindo que podamos tener más o menos un rostro adecuado y agradable, pero no sea el mayor problema. Estamos nosotros realmente dando la imagen de Dios en nosotros. Y esa imagen se va renovando, dice, Dios lo tiene previsto, que no solamente somos como somos cuando llegamos a Cristo, sino que se nos va renovando hasta que Él nos llame. ¿Amén? Así que los que somos medio feos tenemos esperanza, ¿no es cierto? De llegar a andar bien delante de Dios y delante de los que nos rodean. Dice el verso 11, donde no hay griego ni judía, o sea, las diferencias todas se aniquilan, o sea, circuncisión, incircuncisión, todos los aspectos religiosos. Ojo, que nosotros no debemos ser religiosos, sino estar en una buena relación con Dios. Amén. Porque lo que es religioso, que al final no hagas esto, no hagas aquello, mirá, hace de esta manera, y es todo como si fuésemos autómatas, no. Dios quiere que seamos y nos ha hecho distintos a todos para servir al Señor de acuerdo a los propósitos que Él tiene para cada vida. No estemos ni imitando a otros, ni echándonos tierra porque no somos esto, porque no somos lo otro. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y pongamos rostro a tierra y pidamos al Señor, Señor, ayúdame en esto para servirte. Bárbaro ni escita, ¿no es cierto? Ese término bárbaro en el original griego viene de balbucear. O sea, para ellos, como eran tan habladores, los griegos, les gustaba muchísimo hablar, eran los más parlanchines en esa época, y el que trajeron todavía de hoy, todavía la cultura, empezaron con la cultura a nivel general. Entonces, el que no sabía hablar, empezaba para hablar, no tartamudo, sino que le costaba expresar sus ideas, le pusieron bárbaro, es que balbucea. Y ahí viene el término bárbaro, ¿no? El escita es el paria, los que están peor que nadie en la tierra. Los últimos, los que no tienen ni la mente siquiera ubicada en que son seres humanos, lamentablemente por su crianza, por sus circunstancias, por estar solos, por lo que sea. Ese era el escita en esa época. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Y cuántas veces damos gracias a Dios por cada uno de estos clases de personas, ¿no es cierto? 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Amén. ¿Y qué era misericordia, si se acuerdan? Gracia es la gracia inmerecida, un regalo que Dios nos hace, un regalo que nosotros podemos tener. Estoy haciendo una gracia, no hacer, eso no es gracia para los chicos, pero la gracia es cuando uno hace un regalo. Está relacionado con el gracias que tendría que venir detrás de hacer un regalo, ¿no es cierto? Pero la misericordia es no darle a la persona, como hace Dios con nosotros, lo que verdaderamente merece. ¿Estamos? Me hizo tal cosa, le daría un... No, por misericordia voy y lo perdono. Nadie dijo amén. Cuesta. A mí me ha costado y empecé a tomar el espíritu de misericordia en obediencia al Señor y entré a perdonar en el nombre de Jesús, porque me costaba hacerlo. Cuando me hacían algún daño, que todavía esos que duelen, entonces iba a la persona y lo perdonaba en el nombre de Jesús hasta que el Señor pudiera sanear la herida. Pero tenemos que hacerlo, ¿cierto? No olvidemos esto. Misericordia, benignidad, humildad. Te podría hablar tanto de estas cosas, no quiero cansarlo. De mansedumbre, de paciencia. ¿Tenemos paciencia? A mí la que más me cuesta cuando tengo que ir al médico. Ay, tremendo, ¿no es cierto? Y después de estar esperando una hora, no puede venir hoy. Te vamos a cambiar el turno. ¿No les ha pasado? ¿Y qué nos dice la Biblia? Glorificar al Señor. Ay, gloria a Dios.
Me ha pasado con mi médico de cabecera. Y hasta que el Señor me dijo, si lo querés ganar para Cristo, tenés que tenerle paciencia. Y estamos, y cuando vamos podemos hablar y podemos estar hablando del Señor. Y algunas veces, según las urgencias que tenga de pacientes, por eso nos llaman pacientes, también he tenido oportunidad de orar con él. Así que gloria a Dios por esto, ¿no es cierto? Dice, verso 13, ese es más fácil. Soportándonos los domingos en la iglesia. Esto es para siempre, no es para solamente un momento. No te soporto. No es fácil, ¿no? Si quieren aprender algo de soportar, está la película esa, Cuarto de Guerra, ¿cómo era? Room War, en inglés, bueno, Cuarto de Guerra. Ahí ahora vemos el soporte de la iglesia, de la esposa para con su marido casi infiel, y cómo por eso Dios no permitió que fuera infiel, y cómo ella lo amó y lo ganó para el Señor y para su casa, llevando eso. Así que aprendamos. Hay muchas cosas que están dando ahora que nos sirven para bendición. Soportándoos unos a otros, verso 13, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Por eso digo, el perdón también es muy, muy importante. Recordemos que el Padre Nuestro lo tiene incluido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Conocen el Padre Nuestro? ¿Y qué dice? Padre, perdóname, ¿cómo? Perdona como nosotros perdonamos. Y que muchas veces, ¿cómo no se nos traba la lengua ahí? Porque estamos mintiendo a veces. Estamos mintiendo. Y si ustedes leen en Mateo 6 lo que sigue del Padre Nuestro, después de haber dado la doxología final, porque tuyo es el reino de Dios, van a ver que dice, porque si no perdonáis, no os perdonará vuestro Padre, que está en los cielos. Importantísimo esto. De la manera que Cristo perdonó. Verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo estoy usando eso a veces cuando pesco a algún creyente que por ahí se le sale un sabruto, le digo, ponele música y adora al Señor. Me mira medio raro, pero tengamos cuidado, tengamos cuidado. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre por medio de Él. Ahora, vemos en el 18 en adelante, ahí hay ya algunas cosas más comunes. Para acción de gracias al Señor. Dice, verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Está clarito allí, en el Señor. No vamos a obedecer a que sea nuestro marido si hay algo fuera de lo que Cristo y la palabra de Dios nos dice. Ese sería un tema para hablarlo más en privado, entre matrimonios, pero tengamos cuidado con esto. Estad sujetas, no sumisas, sujetas. O sea, que podamos cuidar, y esto en el Señor quiere decir cuando nuestro marido es creyente. Si no es creyente, tenemos que orar por él y dentro de la medida guardar la paz. Ojo, tema largo esto. Ay, Señor. A veces decimos, ay, qué cruz que me dio Dios con este marido o esta mujer que yo tengo. ¿Quién la tomó esa cruz? ¿Sí o no? No le echemos la culpa a Dios. Porque bien clarito tenemos, no os juntéis en yugo con los infieles. ¿Estamos? Entonces, cuando ha habido eso, ahora sí, venimos casados de antes, bueno,
es otra cosa, pero también Pablo recomienda en esos casos a la oración y a la vida realmente rendida a Cristo para ganarle por el amor y por la misericordia de Dios al cónyuge que fuera inconverso. Así que tengamos cuidado con esto. Habla también de los maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Parece estar raro que diga eso. Pero ¿cuántas veces hemos visto matrimonios que se han unido por causas donde el amor no imperaba? Y cuando pasó la pasión, ya no me gustas. Y se mandan a mudar, o tengamos cuidado. Ya existía en esa época y peor que ahora quizás. Marido dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tengamos cuidado con nuestras respuestas y nuestros actos, hay mucho más para hablar. Habla también en el 20 de los hijos. Obedeced a vuestros padres en todo. Chicos, los que tienen sus padres todavía, ¿les están obedeciendo y no son emancipados o emancipadas? ¿Les están obedeciendo o le están haciendo la vida amarga? ¿Más o menos? Alguien fue sincero ahí, ¿eh? Tengamos cuidado con esto, ¿eh? Pero por otro lado también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tiene que haber ahí una paternidad de amor, una convivencia en amor y obediencia a Cristo. Habla también de los siervos, que la palabra exacta traducida sería esclavos. Y ahora no hay, gracias a Dios, aunque todavía hay lugares que por ahí hay mano de obra esclava, aún en Argentina y en otros lugares del mundo. Pero dice Pablo, a los que estamos, como que dice, con amos terrenales, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, de vuelta, como dice ahí en el verso 17, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El párrafo más largo es para los empleados, diríamos, para la versión ahora, actual. Tengamos cuidado entonces con nuestros trabajos, cuidemos nuestro trabajo. Y no andemos refunfuñando. Si nos parece que nos pagan poco, hablemos y rindamos adecuadamente. Yo he trabajado muchos años también en relación de dependencia, así que por eso también les hablo sabiendo lo que a veces cuesta. Pero si no nos gusta, más vale nos vamos. Busquemos otro. Y si no hay otro, entonces seamos realmente leales al Señor. Como dice acá, trabajemos, porque del Señor vamos a recibir la recompensa, no del jefe, ni del gerente, ni del presidente de la empresa. Ojo con esto, ¿no es cierto? Miren que yo he estado en Fiat donde sobre mí habían qué sé yo cuántos peldaños hasta llegar al presidente de Fiat en Italia. Así que era muy difícil de que poder esperar que alguien de los de arriba, pero el Señor el que fue mandando. Yo tuve un testigo de casamiento que nos hicimos amigos porque era discípulo de William Morris, no sé si les conté, y le pedimos que fuera testigo de nuestro casamiento y bueno, nos fuimos de luna de miel lo más tranquilo y dando gracias a Dios por todo, cuando a la vuelta que habían puesto ya de jefe personal al testigo nuestro. Como el Señor va bendiciendo sin que nosotros sepamos, y participaba, Él nos ayudaba inclusive con las tareas de los chicos y demás en la iglesia. Y él fue uno de los que nos dio telas, compró telas en cantidad. Dice, no quiero que los chicos tengan trapos usados. Yo quiero que les hagan ropa nueva. Así que un año pudimos hacerle toda ropita nueva a los chicos de la escuela dominical y a otros también de los barrios que sabíamos trabajar. O sea que, por eso te digo que Dios es el que va acomodando las cosas cuando estamos delante de Él, ¿no es cierto? Y pues podría hablar muchas otras cosas más, pero no los quiero cansar. Y después viene el 4.1, amos, dice, habla de los patrones, haced lo que es justo y recto con vuestros empleados, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Miren qué tremendo esto, ¿no? Y luego da las salutaciones finales de perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. O sea, de nada vale el bla bla si no apoyamos con nuestra vida. ¿Entendemos eso?
¿eh? Por eso dice velando, ¿eh? Velando en la oración, perseverando en la oración y velando en la oración, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Glorificando, como hemos leído acá, toda nuestra vida y para que podamos dar gloria al Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros. No solamente Pablo pedía, yo también les doy gracias que ustedes me tienen en oración. Aún hasta el Papa está pidiendo que oren por él. ¿Se acuerdan? Lo han visto ahora en la tele. Para que el Señor, dice, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sabemos que esto lo escribió estando preso en Roma. En Roma. Para que, dice, lo manifieste como debo hablar. Amén. Andad sabiamente para con los de afuera. Amén. Los que no conocen. Tenemos que mostrarles la palabra y a Jesucristo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo les podéis responder a cada uno. Qué hermoso todo esto, ¿no es cierto? Hay resultados realmente en ser agradecidos y obedientes al Señor. En Filipenses 4 podemos allí mirar unos versículos más, trataremos de leerlo rápido. Dice, verso 6, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Y esto viene después de que nos regocijemos siempre y estemos delante del Señor, porque el Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ustedes ven allí la acción de gracias. Que realmente toda nuestra vida, este templo de Dios que somos nosotros, que decía Pablo, este cuerpo de Cristo que es el cuerpo de la iglesia, realmente esté compenetrado en esto y tengamos la mente de Cristo, como decía el apóstol. Verso 8 dice, por lo demás, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántas veces se nos desvía el pensamiento y nos vamos por las nubes? Lo que aprendiste, verso 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieren que Dios esté con sus vidas? Pues sirvámosles de esta manera. Ahora, esto también se aplica en nuestro arrepentimiento. Si buscamos en Hechos capítulo 26, en el verso 20, la última parte del texto, no sé si ya está así, ven al último, ¿no es cierto? Dice, anuncié, dice Pablo primeramente a los que están ahí, y dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Sabemos lo que es una conversión? Bueno, ahora ya no hay servicio militar obligatorio, pero si alguna vez han hecho algo de eso, saben que cuando daban la palabra conversión a la derecha o conversión a la izquierda, había que moverse para ese lugar. Si uno iba a la izquierda, había que andar para el otro. Si era a la derecha. Y igual el que no lo hacía, ¿no es cierto? Entonces, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Es fácil arrepentirse, pero es difícil a veces cambiar de rumbo. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en el pecado que parece que fuera, no sé cómo llamarlo, ¿vieron? Como el chicle, que cuando uno lo pisa, que se pega. Y entonces andamos como quien dice en el pecado como sobre chicle. Y resulta que el Señor nos pide que nos movamos de ahí y estamos pegados al pecado. No, guarda, tenemos que arrepentirnos y renunciar a eso en el nombre de Jesucristo y seguir la nueva vida en Cristo. ¿Haciendo qué, dice el apóstol? Obras dignas de arrepentimiento. De nada vale decir yo acepto a Jesucristo si después vamos y seguimos viviendo la vida de jolgorio que podríamos estar viviendo o sin obediencia al Señor. Entonces, una cosa realmente es estar arrepentidos y otra es dar frutos de arrepentimiento. En 2 Corintios 9, allí tenemos unos versículos más, si me permiten leérselos. ¿Están cansados? Sí. ¿No? Bueno, gracias. Gracias por el entusiasmo. Un minutito más.
El versículo 9, 10 dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Esto lo viene diciendo Pablo después de haber pedido una ofrenda especial para las iglesias de Asia Menor. Quieren leer todo el capítulo 9, es interesante. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Porque este es algo tema aparte. Ay, no se puede. ¿Cuántos hay a veces que quieren disfrutar el fruto sin haber sembrado? Yo quiero que me des abundancia, Señor. Pero hicimos el trabajo de sembrar la semilla. Yo quiero que me des trabajo, Señor, pero hicimos el trabajo hicimos la concepción de saber lo que es cumplir con un trabajo, cumplir los horarios, saber realmente hacer lo que nos mandan, no andar haciendo lo que nos parece, o haciendo cebo en el trabajo cuando los patrones no están, cuando no nos ven, o utilizar cosas de la empresa para cosas personales. Ni hablar de los lápices que por ahí desaparecen, por decir algo. Tengamos que tener cuidado, ¿no es cierto? En todas estas cosas, dar fruto digno de arrepentimiento y saber sembrar para poder cosechar. Y si queremos sembrar, Dios nos va a dar semilla. Pero Dios sabe lo que vamos a hacer con esa semilla. Porque si nos comemos todas las semillas que nos da, ¿qué vamos a sembrar? ¿Lo hemos pensado esto? ¿Y qué hacemos con esto a veces? Todo lo que ganamos, no lo comemos o lo utilizamos. ¿Y hemos sembrado algo para Dios? ¿Hemos cumplido con Dios? Tema aparte, por eso digo. Pero dice verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando hacemos las cosas como Dios manda. Y si vemos ahí, porque la administración de ese servicio habla de la ofrenda que estaban dando y vuelve a decir, si no, verso 12 al final, también abunda en muchas acciones de gracias. O sea, acciones de gracias para nosotros y acciones de gracias de nosotros para con otros. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, etcétera, etcétera, por la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Tremendo todo esto, ¿no es cierto?, que habla del Señor. No hay tiempo de abrirlo, pero pienso que el Señor ha hablado quizás a algunos de ustedes en este aspecto. Recuerden que el Señor dice que debemos dar semilla justa, bien medida, remecida, apretada, y de acuerdo con lo que hagamos, el Señor nos va a dar. Así que tengamos cuidado en esto y podamos dar acciones de gracias. Y un último versículo en Josué 1:8, que es muy conocido, pero que a veces lo olvidamos, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo tenemos que hacer para que todo nos salga bien? Leemos allí que dice, nunca se apartará de mi boca, dice Dios. A veces vamos mucho a la palabra. Esto es lo que Dios nos habla. Pero ¿estamos hablando la palabra? ¿Estamos declarando la palabra? ¿Estamos viviendo en fe diciendo lo que creemos? Que Cristo nos va a ayudar, que vamos a tener abundancia, que vamos a ser prósperos, que vamos a poder sembrar y el Señor nos va a dar la semilla. No la vamos a comer toda, vamos a poner realmente lo que corresponde en cada lugar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No lo que nos gusta, todo lo que está escrito. ¿Sí? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos que todo nos salga bien? ¿Quién es el que va a hacer que esto sea así? ¿Cómo? Dios. ¿Ah? Acá hay diferencia. A ver. Y esto para que pensemos. ¿Ah? Te lo reveló el Señor. Parate y decíselo a los hermanos.
Párate que no te ven. Vamos, vamos, flojo. ¿Escucharon? Porque ¿qué dice acá? Si hacemos lo que Dios nos pide, entonces harás prosperar ¿quién? Tu camino, mi camino. Va a prosperar mi camino si yo obedezco la palabra. Ojo, que ustedes me dirán, ay, pero es que es tantas cosas que tengo en mi vida que me apabulla realmente. Como diría el español, me atosiga. Que hacer todo. Empecemos por una cosa. ¿Amén? Venzamos esa. Es una semilla sembrada. Va a dar su fruto. Y luego capaz que entonces después encaramos otras dos cosas. Nuestro hablar, por ejemplo, nuestro testificar y así. Vencemos eso, adquirimos una nueva gracia de Dios y vayamos a la próxima. No nos espantemos pensando en todo lo que la palabra de Dios nos dice. Yo todavía estoy aprendiendo. Y ya llevo varios añitos. Y todavía digo, ¿cuántas cosas me falta aprender? La gracia de Dios que me puede alcanzar para hacer de bendición. Entonces, recordemos, y está exacto como lo dijo mi hermano, Dios va a obrar a través nuestro para que esto sea. Si no nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios, no pasa nada. Y allí viene el me, ayúdame y bendíceme. ¿Y por qué, Señor? Es porque no hemos hecho lo que Dios manda antes, para que Dios ponga realmente su bendición en nuestra vida.